Hola, buenos días. Mi nombre es Zaida Gatti, soy psicóloga y estoy a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Este es un programa que se creó en el año 2008, luego de la sanción de la ley de trata, la 26.364, que fue sancionada en abril del 2008 y modificada en el mes de diciembre del año 2012. Esa ley era fundamental para una situación de desvalimiento dentro de sus vínculos o sus redes, y esto las organizaciones criminales lo saben. O sea, las organizaciones criminales hacen un estudio de mercado. Y suena bastante brutal hablar de trata laboral. Llega generalmente por medio de una especie de consultoras que funcionan en las provincias como lugares de captación. O sea, víctimas en general son hombres que van a anotarse en un registro para trabajar en zonas rurales y son luego trasladados a diferentes puntos del país. Usted es el primer participante que se une a la conferencia. Perdón, ¿podemos arrancar la vuelta? Sí. Dale. ¿Desde dónde? Desde esta última parte. ¿Desde vulnerabilidad o desde el último pedacito? Yo empezaría del último pedacito, por las dudas. Del trata laboral. Sí, desde lo de trata laboral. Sí. Bueno. ¿Sí? Bueno, las víctimas de trata que son captadas para explotación laboral, en general suelen ser del género masculino y son víctimas que a quienes se les oferta un trabajo en un campo, en una zona rural por determinado tiempo, y se les ofrecen condiciones de trabajo que después claramente no se cumplen, más allá de la falta de pago y las condiciones en cuanto al trabajo en sí, ¿no? Los elementos que obligatoriamente por ley deberían tener no los tienen y corren riesgo permanente sus vidas. Tenemos también de explotación laboral, muchísimos casos en talleres clandestinos de costura. Allí en general estamos hablando de víctimas de otras nacionalidades, generalmente de nacionalidad boliviana y peruana en menor porcentaje, y que son contactados con nacionales que los traen al país y que también son quienes los explotan. Cuando hablamos de explotación sexual, estamos hablando en un altísimo porcentaje, casi en un 95% de mujeres y de jóvenes. Si bien menores de edad, estamos hablando de una franja etaria entre 16 y 18 años. Este trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, por supuesto que se ha ido modificando, y también se va modificando en función de cómo las redes van modificando su manera, ¿no? En el año 2008 quizás podíamos encontrar algún lugar donde había una víctima tras las rejas. Hoy eso ya no se encuentra. Hoy las víctimas tienen su documento encima porque saben que esto podría ser como fácilmente identificable, lo que no significa que la situación de ellas cambie. O sea, aunque tengan su documento, aunque tengan la puerta abierta y aunque tengan la posibilidad de salir, que muchas veces lo tienen, no saben a dónde ir. Cuando no saben a dónde están, desconocen, el lugar más seguro termina siendo el lugar de explotación. Esto también quisiera relacionarlo con un tema que estamos trabajando este último tiempo y sobre un tema que ha puesto la Procuración General de la Nación en superficie, y es importante a partir de un trabajo conjunto con redes de fiscales de Latinoamérica, y es la relación entre la trata de personas, la corrupción y el género, ¿no? Esto, si bien sabemos que hay una conexión directa porque las víctimas de trata con fines de explotación sexual, por su condición de mujer, además de ser explotadas, son parte del pago a quienes permanecen como cómplices de esas redes, que no es personal policial. Le hago la aclaración porque cuando se habla de connivencia inmediatamente se asocia con la policía. No, la realidad es que la connivencia es en todos los niveles para que este delito de crimen organizado
subsista. Estamos hablando de connivencias por acción o por omisión. Estamos entre quienes pueden ir a cobrar un porcentaje para dejar que un lugar que parece ser un bar funcione como un prostíbulo. También estamos hablando de efectores de salud que no toman conciencia plenamente, o si la toman, la naturalizan, cuando un sujeto va con 10 chicas a hacer libretas sanitarias, por ejemplo, y no llama la atención. Estamos hablando de alguien en un registro civil que quizás hizo un documento apócrifo para simular una mayoría de edad que no existe. Y también estamos hablando de la ciudadanía en general cuando consideran algunos, especialmente nos pasa esto en algunas provincias del interior, que todavía está naturalizado el ejercicio de la prostitución como algo necesario. Cuando se habla del oficio más antiguo del mundo, nosotras decimos que en realidad es la violencia más antigua del mundo. Cualquier mujer que está dentro de un prostíbulo está siendo violada todos los días por 10, 20 clientes que son quienes sostienen todas estas redes. Los clientes son los que hoy no están sancionados, no hay ningún tipo de penalización contra ellos, pero en realidad los clientes prostituyentes son los que sostienen este gran negocio, que es un gran negocio que deja millones y millones de dólares y de euros en el mundo entero, según informes de Naciones Unidas, porque una víctima de trata se compra una vez y se vende muchísimas veces, a diferencia de el narcotráfico, por ejemplo, que se compra y se vende. Si bien deja ganancias, es una sola vez. El cuerpo de una mujer se vende muchas veces y no hace falta hacer cuentas para saber cuál es la ganancia. Por lo tanto, si tenemos una víctima que no se da cuenta en un primer momento que es víctima, que la amenazaron, que la hicieron cómplice de la organización porque los clientes muchas veces piden drogas adentro de los prostíbulos y las víctimas son obligadas a venderle, ya las hicieron cómplices, entre comillas. Ellas desconocen que la ley argentina tiene un artículo específico en el cual se determina que ninguna víctima de trata es imputable por un delito cometido mientras estuvo siendo víctima de trata. Y acá no se habla solamente de delitos migratorios, que es a lo que se hace mención habitualmente, sino que pueden ser hasta delitos gravísimos, incluido el homicidio. Todo esto, por supuesto, hay que probarlo y todo esto todo esto está avalado después por un juez. O sea, en este marco de trabajo no puedo dejar de mencionar que siempre hay un orden judicial, hay una investigación. El Programa Nacional de Rescate no va a ningún allanamiento si no hay una orden de un juez, porque si no sería sería un allanamiento viciado, que por supuesto eso no llega a ningún lugar. No podemos presentarnos a una persona y decir, venimos del Ministerio de Justicia a hacer una entrevista. Pero los jueces en todo el territorio de la República Argentina, jueces federales específicamente, nos convocan para hacer esa primera entrevista, para darles el primer panorama en relación al delito y también para que nos ocupemos de la víctima. Esto significa sacarla del lugar, llevarla a resguardo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un refugio que es exclusivo para víctimas de trata, es exclusivo del programa de rescate, y cuando estamos en una provincia alejada, lo que hacemos es trasladarlas a algún alojamiento que está previamente seleccionado, puede ser en articulación con la provincia o puede ser un lugar que sea exclusivo nuestro, que lo hayamos buscado, hasta un hotel, con la custodia del Programa Nacional de Rescate y con el acompañamiento de profesionales. Esto es una de las áreas del programa, porque es como el inicio, digamos, del contacto, el primer contacto con la víctima. Luego nosotros seguimos trabajando con ella hasta que la acompañamos en su primera declaración testimonial y volvemos a tomar contacto con la víctima en el momento en que llega el juicio. Es necesario que una víctima tenga la fortaleza suficiente, y esto solamente se obtiene cuando hay un acompañamiento integral y una asistencia integral para ir y declarar en un juicio. La reforma de la ley del año 2012 ha impuesto algo que es absolutamente importante y necesario, que es la toma de declaración bajo sistema de cámara GESEL. Esto es
para que las víctimas solamente una vez tengan que declarar, que esto sea utilizado como prueba en el juicio, que es una prueba irreproducible. Si las víctimas después se van a otro país cuando son extranjeras o si eligieron no cambiar de dirección y no se las vuelve a localizar, el testimonio está, y el testimonio por supuesto que está tomado en las condiciones que la ley impone, respetando las garantías de los imputados. Esto ha determinado que desde el Programa Nacional de Rescate formemos un equipo de psicólogas especialistas en toma de cámaras Gesell, para que sean ellas mismas quienes tomen la declaración en cámara Gesell, y esto es también a solicitud del Poder Judicial. También en el Programa Nacional de Rescate funciona una línea de toma de denuncias, que es la línea 145, es una línea que funciona desde el año 2012 aproximadamente. Hay varios puntos para destacar de esta línea, pero especialmente es, primero, que es una línea nacional, segundo, es una línea de 3 dígitos, fácil de recordar, es gratuita y especialmente, que es lo que más le importa a la gente, es anónima. O sea, puede ser anónima, digo, alguien podría dejar sus datos, pero si no quiere, no los deja. Esto es el único lugar donde pueden hacerlo, porque en la comisaría tienen que dejar sus datos, en la fiscalía tienen que dejar sus datos. Acá es una línea donde se toma la denuncia anónima, se resguarda a la identidad de la persona que denuncia. Y esto ha elevado muchísimo el número de investigaciones, porque cuando alguien se siente seguro, segura, que puede denunciar al vecino, el prostíbulo vecino o el taller clandestino vecino, sin dar sus datos, no tiene miedo, y esto es fundamental para dar inicio a las investigaciones preliminares. Desde el funcionamiento, desde la puesta en funcionamiento y con todo lo que implica que sea una línea nacional, ya alrededor de 15.800 denuncias se han tomado. Nosotros tomamos las denuncias, hay personal especializado, son psicólogas también y trabajadoras sociales, quienes toman esa primera denuncia, se evalúa y esto se judicializa en forma inmediata. Se pasa a un juzgado, a una fiscalía especializada, o si estamos hablando de un delito que ocurre en el momento, como muchas veces sucede que hay personas que ven que están subiendo una chica en un micro y que sospechan. Nosotros siempre remarcamos que ante la sospecha ya es importante denunciar. No tienen que tener todos los elementos del delito. La ciudadanía no tiene por qué conocer cuáles son los elementos legales que determinan que una situación sea trata de personas o no lo sea. Ante la sospecha se puede denunciar. Si no lo es, bueno, mejor, trabajamos y no hubo víctimas. Pero es preferible hacer de más que de menos, porque cuando no lo decimos, estamos dejando probablemente una víctima que va a ser explotada y no se sabe cuál será su destino final. El equipo que va a los allanamientos tiene que elevar además un informe técnico que va al juzgado que ordenó el allanamiento. Este informe no es un informe psicológico en tanto estado emocional de la víctima. Si bien se hace un apartado especial en relación a su estado emocional, si pudo declarar en buenas condiciones, si pudo mantener esta entrevista tranquila, si se escuchó un relato coherente, si pudo mantener mínimamente el hilo de una conversación, que no estamos ante ninguna patología, se hace un informe que especialmente nosotros le llamamos casi informe de situación, porque en realidad es contar lo que las víctimas nos contaron, que eso sirve para evaluar la situación de vulnerabilidad. Cuando las víctimas te cuentan, yo me había quedado sin trabajo y buscaba por todos lados y de golpe llegué a un salón de belleza, que esto en los barrios, en las provincias, es como lo más común, que se junten y cuentan lo que les pasa y no tengo para darle de comer a mis hijos, o víctimas que han sido también víctimas de violencia de género, y que hay alguien escuchando esto. Ellas lo cuentan, y lo cuentan sin saber que están relatando su situación de vulnerabilidad. Cuentan que, por ejemplo, sus niveles de estudio, algunas no alcanzan ni al nivel primario terminado,
y también hay casos en los cuales nos encontramos con víctimas analfabetas que han firmado supuestos contratos de trabajo que claramente no existen, y esto es importante remarcar porque esa es la situación con la que nos encontramos en ese momento. El acompañamiento que se hace es necesario para ir reforzando todo lo que ellas no supieron. Y todo esto se deja volcado en el informe. Además de volcar cuáles eran las condiciones de habitabilidad en las que estaban, porque esto también al juzgado le interesa, por eso el trabajo interdisciplinario es tan importante, y el asesoramiento jurídico de profesionales especializadas que son quienes tienen contacto con ella en un momento 2, decimos cuando están ya a resguardo, y quienes van a acompañar hasta el último momento previo a que se presenten en el juzgado. Hoy tenemos muchísimos juzgados que están comprometidos con la temática, pero la realidad es que en el 2008 y 2009 teníamos un gran obstáculo, que sigue existiendo el obstáculo con el Poder Judicial, pero en ese momento era casi al 95%, porque había un desconocimiento y también un miedo a la víctima, ¿no? O sea, una víctima de violencia de género, de violencia sexual y de trata de personas es una víctima que da miedo, la realidad, porque me muestra en espejo qué es lo que me puede suceder. Y también teniendo en cuenta que el Poder Judicial tiene hombres en su gran mayoría, las víctimas tienen terror porque los hombres son los que las violaron sistemáticamente mientras estuvieron en situación de explotación, es para remarcar cómo está atravesada la sociedad en general y el Poder Judicial en particular por culturas patriarcales que determinan que la mujer está en una posición de objeto. Y esto va de la mano con muchas preguntas que se hacían a las víctimas y que la psicóloga que estaba acompañando tuvo que detener, porque no es necesario preguntarle a una víctima en forma directa, ¿y qué es lo que hacías con cada cliente? La realidad es que no es necesario, o sea, ella cuenta que estuvo con un cliente, es suficiente. Lo otro es, perdón la expresión, pero bueno, eso sí es. A veces parecería morbo de quien está preguntando. El equipo, como se ha ido ampliando, hoy somos 125 personas desde el cadete hasta la última persona en la oficina. Se han armado diferentes equipos, ¿no? O sea, tenemos equipos de supervisión, todas las profesionales que están en el campo tienen un equipo de coordinación las 24 horas, porque puede suceder algo que es nuevo, que desconocen, una fuerza de seguridad con la que nunca trabajaron, situaciones con las que nos podemos chocar y que realmente necesitan de un acompañamiento. Y también, al ser un delito que, si bien nosotros podemos determinar en un primer momento cuando estamos frente a una víctima de trata que te está diciendo que ya está muy bien ahí y que si es mayor de edad la tenés que dejar en el lugar, hay que saber explicarle al juez o quien esté llevando la causa que estás ante la presencia de un delito. Todo esto lo hacen los profesionales en el lugar, en las mismas condiciones que están las víctimas. El otro día, charlando en un seminario internacional, nos decían desde otro país de Latinoamérica cómo tomábamos las entrevistas ahí, que eso era revictimizante. Y la realidad es que sí, es revictimizante tomar una entrevista en la misma cama donde 10 minutos antes la violó un cliente. Pero también la legislación nuestra no permite que nosotros saquemos a una persona contra su voluntad. Si es menor de edad es distinto porque un juez lo ordena y, aunque sea pateando, pero salen. Pero cuando estamos hablando de una persona mayor de 18 años, solamente podemos hablar donde decida. Después se toman las determinaciones de clausura de los lugares, pero en ese momento la psicóloga está en la cama, en el baño, en el piso, en una cocina, en las mismas condiciones que tuvieron las víctimas. Y esto también nos permite sensibilizarnos de diferente forma en relación a otros organismos que están en el escritorio. El trabajo de campo y el trabajo de escritorio es muy distinto, y también en alguna oportunidad donde los jueces no consideraban
delito, lo que hemos pedido o exigido, pedido fuertemente, enfáticamente, es que los jueces se presenten en los lugares y vean cuáles son las condiciones en las que están las víctimas. El programa de rescate es nacional, porque la ley es federal, pero también hemos ido entrenando equipos en diferentes provincias, y también tenemos equipos en 8 provincias que son equipos dependientes del programa nacional con sede acá en Ciudad de Buenos Aires, que trabajan en la región. Tenemos en Santa Fe, tenemos en Mendoza, tenemos en La Rioja, tenemos en Chaco y tenemos en la Patagonia, en La Pampa. Ellos trabajan a nivel regional y o federal, porque muchas veces es necesario que se trasladen a la otra punta de su región para hacer un allanamiento o acompañar en una declaración testimonial. Es complejo encontrarte con una víctima 1 año y medio después para acompañarla en el juicio, porque no sabes en qué condiciones la vas a encontrar si esa víctima no tuvo la asistencia integral que ya brinda otro organismo. Esto es una articulación con otros organismos del Estado y de las provincias, y también depende de cada una de las provincias cómo llevan adelante esta asistencia integral. Hemos acompañado a víctimas que no podían enfrentarse con sus tratantes. Algunas quieren hacerlo, pero otras no. Entonces tenemos la facultad de pedir, incluso por escrito, que se retiren todos de la sala, o sea, los juicios orales, pero que se retire el público, se retiren los imputados, y solamente queda, por supuesto, la fiscalía, la defensa de los imputados y el tribunal que va a terminar siendo quien determine si hay culpabilidad o no de parte de los tratantes. Esto es para facilitarle a la víctima un relato y una declaración mucho más tranquila. Estoy tratando de pensar en cuanto a números. Tenemos 14.900 víctimas rescatadas hasta el mes pasado, hasta hace 2 meses, hasta el 31 de agosto es el último número. Y de esas víctimas, un 48% son víctimas de explotación sexual. También hemos ido identificando diferentes modalidades de la trata. Hace 2 años y medio trabajamos un caso de una joven a quien nosotros considerábamos víctima. Había sido encontrada trasladando estupefacientes, las llamadas mulas. Esto realmente era muy difícil pensarlo como una víctima hasta que empezás a unir todos los elementos también de vulnerabilidad previas de esa persona, y hace 2 semanas hubo algo que va a sentar jurisprudencia. Hubo el primer caso que se dio en la provincia de Tierra del Fuego, específicamente en Ushuaia, en la cual la fiscalía, que había imputado a 4 personas, 3 mujeres y un varón, de traslado de estupefacientes, cambió la categoría, por decirlo de alguna manera, cambió la imputación y determinó que eran víctimas del delito de trata. El juez federal de Tierra del Fuego lo firmó, y esto es un antes y un después. Si bien es un hilo muy finito y hay que tener mucho cuidado en la evaluación, también es importante empezar a visualizar las otras modalidades. Las redes de trata tienen una organización, por eso son organizaciones de crimen organizado, tienen una organización y una estructura que va muy por delante de lo que nosotros como Estado muchas veces podemos hacer. Y esto yo lo digo y lo sostengo en esto. Nosotros como Estado debemos hacer todo con la orden judicial, esperar el oficio, esperar que todo lo que es administrativo y todos los pasos correctos, porque somos el Estado-Nación. Las organizaciones criminales, justamente como no necesitan esperar ninguna autorización de nadie, se mueven con mucha rapidez, y esta rapidez hace que crezcan y que vayan un poquito más adelante. Pero como se ha hecho mucho y como se está atacando el delito desde diferentes lugares, y uno de los puntos importantísimos, y con esto creo que ya voy a ir cerrando, uno de los puntos importantes es
es seguir la ruta del dinero, ¿no? Porque en definitiva esto es un delito que solamente ocurre en función del dinero que ganan. El decomiso de todos los bienes de los tratantes, a partir de la sanción de la ley, una vez que se reformó en el año 2012, esto va a un fondo de asistencia directa a las víctimas. El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas, que depende de jefatura de gabinete y está conformado por todo el Poder Ejecutivo, más las provincias, más el Poder Legislativo, más el Poder Judicial, el Ministerio Público y 3 organizaciones de la sociedad civil, son quienes deben administrar esos fondos. Pero se administran de una manera, como se determinó el año pasado en una reunión del Consejo Federal, a través de un fideicomiso público financiero. Esto significa que todos los decomisos de los tratantes, esto se va a convertir en un dinero líquido para que las víctimas puedan recibir un resarcimiento económico. Y esto para las víctimas es fundamental, porque en el primer momento lo necesitan, y para los tratantes es ir por el lugar donde ellos tienen la ganancia. O sea, a medida que se les debilita el dinero, porque además hacerles la persecución que hay, que cada día es más fuerte, cada vez hay más organismos involucrados en la persecución del delito, hace que tengan que gastar más dinero. Y es el punto donde hay que llegar. Entonces es como que de diferentes lugares. Por un lado el dinero, esto en relación a las fuerzas de seguridad, las procuraciones, el juzgado, y por un lado sostener a una víctima activa para que pueda declarar y para que no le tenga miedo a los imputados, sino que se sienta segura de ella misma y que sepa que puede rehacer su vida. Una vida después de ser víctima de trata es posible. O sea, no hay persona que no pueda recuperarse, solo necesita el acompañamiento necesario, ya que las secuelas de haber sido víctima de trata en cualquiera de sus formas son muy graves. El estrés postraumático y todos los síntomas que esto genera son realmente muy fuertes y hay que trabajar. Pero puedes trabajar muchos años con una víctima y se puede recuperar, y un día viene y te dice, como nos pasa, dejé de ser una víctima de trata, dejé de sentirme víctima de trata. Y esto es nuestra satisfacción diaria frente a tantas frustraciones, porque también cierro con esto, reconozco que trabajar en esto es para personas, ni siquiera voy a decir solamente profesionales, porque tenemos profesionales de diferentes disciplinas, es para quienes podemos tolerar altos niveles de frustración, porque por una víctima rescatada quizás hay 100 que no pudimos rescatar. Entonces hay que focalizar en todo lo que podemos hacer y todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo el camino recorrido. Bueno, muchas gracias. No sé si estuvo...